¿Cómo están? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Conexión Jurídica. Soy Jersey Perales y hoy tengo el privilegio de dirigirme nuevamente a ustedes. Cabe recalcar que está de más, creo yo, que una vez que me encuentro de este lado de la pantalla es porque nuestro compañero Renzo no puede estar en esta oportunidad. Sin embargo, el compromiso con ustedes de transmitir y hacer llegar la información de nuestra coyuntura y también de noticias internacionales, que lo vamos a ir comentando en los titulares, nos hace estar presentes. Hoy día, 1:14 de la tarde, 23 de junio, estamos dando inicio a una nueva edición de Conexión Jurídica, pero tengo algo que anunciar antes de todo, pues. Para esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Emerson Chávez Panduro, quien nos estará acompañando en el desarrollo del día de hoy. Doctor Emerson, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todas las personas que están ya sintonizando Conexión Jurídica. Tenemos un programa bastante interesante con noticias relacionadas no solamente a las cuestiones que está atravesando el Ministerio Público, sino también respecto a la Presidenta de la República, de este conflicto armado que está existiendo. Entonces viene un interesante programa con bastantes temas y también les invitamos a quienes nos están escuchando, por supuesto que sí, dejar sus comentarios o preguntas que estaremos gustosos en poder absolver cada una de ellas. Como usted lo mencionaba, doctor, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Como lo mencionaba el doctor, por favor no olviden compartir también para adicionar a lo que venía mencionando el video para poder llegar a muchas más personas y dejar sus comentarios que les vamos a estar leyendo en el transcurso del programa. Doctor, de esta manera paso a leer los titulares para el día de hoy. Vamos a los titulares del día de hoy. Muy bien, vamos a empezar hablando de la Policía Nacional que le negó a Benavides, negó como fiscal de la Nación a Patricia Benavides. Esto a través de diferentes comunicados se han venido mostrando en los diferentes medios de comunicación. Vamos a ver cómo se va manifestando en este caso la controversia que existe en el Ministerio Público. Así también, en esta misma línea, vamos a hablar del Poder Judicial que rechazó el habeas corpus de Delia Espinosa para la Junta de Fiscales Supremos, actual fiscal de la Nación. Vamos a ir detallando también cómo es que se ha desarrollado esta noticia. Ahora, por otro lado, como está presente en nuestra portada del día de hoy, Pedro Castillo, nuevamente, principal protagonista de estas noticias de las diferentes ediciones que vamos mostrando. Pues, a raíz de un comunicado, de una entrevista, se dio a conocer que será candidato en las elecciones 2026. 2020 ya no falta mucho. No falta mucho y está atravesando un juicio. 2026. Y está atravesando un juicio. ¿Qué tan viable es esto? Claro. Esas son las preguntas que vamos a responder más adelante. Asimismo, en esa misma línea, juez increpa a defensa de Betsy Chávez. Estamos hablando del abogado Raúl Noblecilla Olaechea, que ha venido mostrando, pues, hay que ver un poco de la conducta procesal, claro, en audiencia, ¿no? Justo lo hemos estado comentando previamente, porque no el hecho de que uno se puede exaltar, levantar la voz, necesariamente es que uno tiene la razón, y mucho menos, pues, en los temas de respeto que tiene que existir a cada uno de los jueces y fiscales que se encuentran en una audiencia. Hay pros. Lo vamos a ir mencionando también. Dina Boluarte quiere su propio dominical. Se quiere sumar a todos los dominicales, el terror de todos los funcionarios políticos de los domingos. Esto fue anunciado por el dominical Panorama. Y también vamos a ir mostrando el tema de la intro, que ya está siendo diseñada, ya fue lanzada y está siendo promocionada por TV Perú, el canal del Estado. Para cerrar este día de noticias, vamos a hablar de un tema internacional, algo que ha causado mucha preocupación, mucha controversia por parte de todos los países vecinos, y es que Estados Unidos se involucra en la guerra de Israel e Irán. Vamos a ir contando los detalles y a partir de qué es que se desarrolla este conflicto entre estos países. De esta manera vamos a dar inicio, por favor. No olviden dejar su like, compartir, dejar sus comentarios también y así podamos tener una conversación mucho más amena. Doctor, de esta manera empezamos, ¿le parece? Muy bien, vamos a empezar entonces con el primero, ¿no? Sobre la policía. La Policía Nacional. Y es que la Policía Nacional ha negado como fiscal de la Nación a Patricia Benavides. Esto después de lanzar un comunicado anticipado de que su seguridad a la fiscal había sido porque es la normativa vigente que hoy en día se encuentra. Doctor, ¿cómo es esta manera de la seguridad a los fiscales? ¿Es obligatorio porque la norma lo
así lo determina, más que todo en el caso de los fiscales de la nación. Claro, por ejemplo, en el marco de nuestro proceso, técnicamente en el marco procesal nos habla de quienes tienen la categoría de ser funcionarios del Estado. Y el marco constitucional establece a quienes son altos funcionarios públicos. Dentro de los altos funcionarios públicos tenemos, por ejemplo, al Contralor de la República, tenemos al Defensor del Pueblo y por supuesto que sí, tenemos al Presidente de la República, la Fiscal de la Nación también, que vienen a ser en este caso altos funcionarios del Estado. Como ellos poseen estos cargos de mayor envergadura, lógicamente tiene que se tiene una protección hacia ellos, tienen una seguridad personal, incluida en muchos de los casos también movilidad. O sea, personal el que les va a custodiar, lo va a cuidar, y también la movilidad es, pero para uso estrictamente de su seguridad, ¿no? Ahora, eso ya se encuentra establecido como marco de seguridad, lo tiene, obviamente, quienes van a cuidar son efectivos policiales, ¿no? Efectivos policiales o personal de seguridad que ya tiene reconocimiento, que lo tienen los fiscales en sí, ¿no? Entiéndase por fiscales de alto rango, a fiscales que están encargados de la investigación de casos muy complejos, se podría decir. Bueno, en este caso, como fiscal de la nación, ¿no? Como fiscal de la nación tiene toda la prerrogativa de poder tener seguridad. Ahora, es verdad que existen ciertos fiscales que pueden investigar casos de mucha... Aparte de la complejidad, también tenemos que ver de la peligrosidad de los delitos que se está investigando. Por ejemplo, si nos encontramos ante una fiscalía que investiga casos de organizaciones criminales, casos de sicariato, por ejemplo, entonces los fiscales deben tener seguridad. Si nos enfrentamos o tenemos una fiscalía supraprovincial donde ven también casos complejos de presuntas organizaciones criminales, por la naturaleza misma de estas situaciones deben tener personal de seguridad, ¿no? Que los custodia, los cuide. Entonces acá me parece que en esta cuestión es un poco cuando sale la policía y niega el reconocimiento, ¿no? De no dar en este caso a Patricia Benavides un contexto de protección, porque lo que están diciendo es, por si acaso, nosotros como Policía Nacional del Perú no es que estamos reconociendo en este caso a Patricia Benavides como fiscal de la nación, ¿no? Sino porque la normativa lo exige. Claro, sino que la normativa lo exige en el marco de protección. Y entendamos esto a razón de que cuando ella acude al Ministerio Público lo hace con personal de seguridad, ¿no? Correcto. Claro, que no necesariamente significa de que el personal que le está acompañando, que es netamente para brindarle seguridad a su integridad, no es que ellos reconozcan, porque aparte no pueden reconocer, porque la Policía Nacional del Perú es una institución muy distinta al Ministerio Público. Aparte del Ministerio Público, ellos no pueden hacer un reconocimiento. Distinto es, por ejemplo, en el caso de las Fuerzas Armadas, que pueden reconocer al presidente de la República, ¿no? Que es el alto mando de las Fuerzas Armadas. En el caso de la policía y el Ministerio Público, no tiene por qué existir un reconocimiento, y así lo hubiese, no tiene ningún tipo de injerencia en el marco de la autonomía de la Fiscalía. Ellos tienen que cumplir solo con la normativa claro, las que están regidas, pues, ¿no? Ajá. Muy bien. Mira, hay que tener en cuenta, hay que precisar también a esta altura que hay diferentes posturas. Hay quienes toman como a Patricia Benavides como actual fiscal de la Nación y a Delia Espinosa también como actual fiscal de la Nación. Sin embargo, todo esto nace a partir de la resolución emitida por parte de la Junta Nacional de Justicia, quienes ellos hasta el momento simplemente han ratificado en un comunicado de que Patricia Benavides es la actual fiscal de la Nación. Sin embargo, también, valgan redundancias, la normativa exige que la seguridad sea aparte de ambas. En este caso, a Patricia Benavides con su seguridad y a Delia Espinosa de la misma manera. Ahora, hay algo bastante interesante que nosotros tenemos aquí como información en el programa Conexión Jurídica, y básicamente este marca pues un contexto importante de poder estipular que, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, Patricia Benavides habría ido con la resolución que emitió la Junta Nacional de Justicia, a través del cual se dejaban de lado aquellas sanciones administrativas que estaban en contra de ella. Entonces, ¿para qué? Como para poder llevar esta resolución y decirle, ¿no?, a la Comandancia General de la Policía, pues bueno, tal vez yo acudo
y no me van a permitir estar como fiscal de la nación, ya que la Junta Nacional de Justicia me ha señalado de que ya no voy a tener procedimientos administrativos. Entonces ustedes me acompañan para que no solamente se entiende, tal vez le den el resguardo, sino para que le ayuden a incorporarse. Entonces, con un contexto de la fuerza, tal vez. Por eso es que más adelante vamos a ver cómo la actual fiscal de la nación plantea pues un tipo de habeas corpus. Entonces, ante esta situación, para que no se piense en todo caso por parte de la policía que ellos acompañaron a la doctora Patricia Benavides precisamente tal vez para que a la fuerza pueda reponerse en el cargo, sino que ellos dicen nosotros acompañamos para brindar sencillamente seguridad. Y eso es algo que se ha tocado en los diferentes medios, porque hay periodistas que han catalogado, lo cito tal como lo he escuchado, como se ha venido mencionando, y es que ha llegado con sus matones. Eso es lo que han llegado a decir muchos periodistas. No quiero decir si es que es el término correcto, sin embargo lo estoy comunicando y haciendo saber, y es que, como usted bien lo decía, la norma vigente exige de que la fiscal de la nación ande resguardada. No se trata de llegar y querer imponer un tema de autoridad y de querer decir yo entro a la fuerza, claro. No, sino porque se rige a la norma y por ello la seguridad. Por ello la seguridad y por ello en el comunicado que hace la Policía Nacional del Perú precisamente precisa ello, ¿no? Precisa ello. Ya otras cuestiones es cuando, por ejemplo, y algo que hay que precisar, una cosa es una resolución, por ejemplo, judicial, ¿no? Que puede establecerse alguna detención, hipotéticamente, ¿no? Que podría haberse establecido una resolución judicial a través del cual se disponía, por ejemplo, de la detención del actual fiscal de la nación, ¿no? Dely Espinosa, por ejemplo. Entonces ahí, con esa resolución, sí, los efectivos policiales van con el objetivo de una detención, pero porque es una resolución establecida por un juez. Ya viene claro, desde arriba. En el caso acá es una resolución de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Entonces, de la Junta Nacional de Justicia, entonces tal vez por ahí, bueno, el personal de seguridad no va a buscar algún tipo de situación de detención, más por el contrario, lo único que hace es brindar los contextos de seguridad. Y eso es algo que se debe tener en cuenta, ¿no? Y que ya en el comunicado de los efectivos policiales lo han establecido como tal. Si bien es cierto, este debate nace pues a partir de la resolución de la Junta Nacional de Justicia. Pero hay que precisar lo siguiente. Ahora ya con la información que se tiene es de que la Junta Nacional de Justicia ha restituido, más no ha elegido, como su posición de fiscal de la nación. Y es algo que también ha tenido muchas contradicciones. Es cierto, el artículo 158 de la Constitución Política establece que el Ministerio Público es un organismo autónomo y que sus encargados de elegir a quien lo preside, en este caso la fiscal de la nación, son la Junta de Fiscales Supremos, pero ellos eligen, la Junta ha restituido. Entonces, ¿es competente lo que ha hecho la Junta Nacional de Justicia, doctor Emerson? Claro, y eso se recuerda que nosotros lo hemos dado como primicia también en Condición Jurídica cuando se estableció este tema en el anterior programa, porque salió toda una bomba cuando en la resolución de la Junta Nacional de Justicia establecía, por ejemplo, ¿no? Que se dejaba de lado el procedimiento administrativo que estaba para la ex fiscal de la nación, Patricia Benavides, y se establecía de su restitución como fiscal, ¿no? O sea, pero no establecía, digamos, el marco de la resolución de la Junta Nacional de Justicia si la doctora Patricia Benavides volvía como fiscal de la nación. No lo señalaba, y esto por algo bastante sencillo, porque no es de competencia, no es una competencia de la Junta Nacional de Justicia las elecciones o decisiones de volver al cargo como una fiscal de la nación. La Junta Nacional de Justicia se encarga de designar fiscales, designar jueces, establecer procedimientos administrativos disciplinarios con las sanciones que puede corresponder, pero no es una función volverle al cargo. Y eso ya quedó establecido porque el marco de competencia solamente son de los fiscales supremos. Solo los fiscales supremos pueden, ellos sí, en el marco de sus decisiones, decir incluso, bueno, Patricia Benavides vuelve como fiscal de la nación, se saca una resolución que no ha salido, obviamente, en el peruano, a través del cual se le haría el reconocimiento como fiscal de la nación, ¿no? Pero por el contrario, lo que de la información que se tiene es que los fiscales supremos más bien dan un respaldo al actual fiscal de la nación, la doctora Dely Espinosa. Y eso no nace por parte de ellos, sino porque está establecido constitucionalmente en imágenes
vemos pues el frontis, se podría decir, de el Ministerio Público, y se podría, también creo que estoy seguro de que se llama ese equipo de personas que protestan, que bailan, en todo ese tumulto, el grupo de la pestilencia, que estaba denominado, que son pues un número de personas que se dedican a ir a diferentes organismos a realizar este tipo de protestas. Ahora, lo que se ve ahí también hay una pancarta que está en el frontis de la sede, ¿no?, principal de la Fiscalía de la Nación, del Ministerio Público, donde establecen apoyo total a la fiscal Patricia. Entonces también la población, y algo bastante interesante que hay que señalar, ¿no? El Ministerio Público, aparte de ser el defensor de la legalidad, es el defensor de la sociedad. Entonces, de una u otra manera, la población también tiene cierta participación, sobre todo para ver cómo se estaría dando esta situación dentro del Ministerio Público. Y lo que se tiene ahí es una pequeña manifestación. Tampoco se logra advertir que hay una multitudinario grupo de personas, pero sí se tiene, hay una pancarta donde dice apoyo total a la fiscal, a la doctora Patricia, ¿no? Y eso lo hemos visto también ahí. Hay muchas personas que dicen, no, ella debería regresar, que lo han sacado de una manera antidemocrática, que lo han sacado de una forma sin respetar el cargo que ella ostentaba. Entonces también existe cierto grupo de la población que desea pues que Patricia regrese como fiscal de la Nación. Totalmente politizado, se podría decir, ¿no? Dos bandos, unos que sí, otros que no. Claro. Pero me gustaría mucho saber de las personas que nos están viendo cuál es su posición, ¿no? Para ustedes. Como población. Claro, como población, desde su postura, saber cuál es la postura, valgan redundancias, que han tomado ante esta situación que se está viviendo en el Ministerio Público en dos fiscales de la Nación, se podría decir, Delia Espinosa y Patricia Benavides. Y hablando un poco del tema de raíz, que viene a ser la votación de los miembros de la Junta Nacional, que son 7, quien lo preside, el magistrado Gino Ríos, pues se ha hablado mucho de que uno de los magistrados, específicamente Francisco Tábara, miembro de la Junta Nacional de Justicia, quien no votó. Y es que la norma exige que para este tipo de resoluciones de restitución a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, exige la unanimidad. Es decir, el miembro total de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que son 7. Y él dice que no lo votó. ¿Se podría considerar un vicio en esta resolución? Claro, o sea, ahí tenemos otra situación al margen de lo que finalmente ha sido toda esta situación controversial sobre quién actualmente, ya quedó establecido que la doctora Delia Espinosa es la actual fiscal de la Nación, pero en su momento existía toda esta situación y se había dejado de lado precisamente el tema de los votos, ¿no? Ahora ya pasó desapercibido. Pasó desapercibido porque salió todo un boom y la persona vieron ello, pero ¿y el fondo? ¿Qué pasaba con el fondo? En el fondo se está viendo de que se necesita, por supuesto que sí, para los temas de restitución al puesto de fiscal, el voto íntegro, unanimidad de todos los que forman parte de la Junta Nacional de Justicia. Acá tenemos a alguien que no ha realizado su voto correspondiente. ¿Podría traer un vicio? Por supuesto que sí. Porque si la norma me es clara en establecer la cantidad de votos y no lo tengo, podrían plantear incluso por ahí algún otro abogado, un tercero, este marco situacional para que se deje nulo, pues, y se lleve nuevamente a cabo las cuestiones de votos y se vea en realidad la situación actual de la doctora Patricia Benavides. Ese sería el escenario, se podría decir, legal y más competente de que se lleve una nueva votación o en este caso se anule la resolución. Se anule la resolución. A menos que dentro de las propias normativas que tenga también la Junta Nacional de Justicia establezca algunas situaciones de excepcionalidad. Que en este caso habría que ver, ¿no? Habría que ver porque si tenemos algunas excepciones, que una cosa es votar en contra, otra cosa es no emitir las cuestiones del voto. Ya en el voto en discordia, lógicamente hay uno que no está de acuerdo, entonces no hay unanimidad. Pero cuando hablamos de que uno no votó, habría que ver las circunstancias por la cual no realizó el voto correspondiente y dentro del plano de interpretación sería, bueno, no tengo un voto en contra, tengo 6 votos,
y hay unanimidad porque el otro no es que esté en contra de la decisión de nosotros, sino que sencillamente no realizó el voto. Creo que por ese lado también le están dando el plano de la interpretación, porque no creo que la Junta Nacional de Justicia, teniendo en cuenta muy bien los contextos de la norma, ligeramente pues decida restituirle finalmente al puesto de fiscal, ¿no? No de fiscal de la nación, de fiscal. Quien principalmente debería pronunciarse ante este show, se podría decir, en el Ministerio Público, que es la Junta Nacional de Justicia, pero no lo hace, no da la cara, y eso ya ha sido transmitido en diferentes fuentes, diferentes medios de comunicación. Tenemos un escrito en pantalla, dice lo siguiente: al escrito de 16 de junio de 2025 presentado por la administrada Liz Patricia Benavides, mediante el cual se informa el desacato de la resolución emitida, pues, por parte de la Junta Nacional de Justicia, tengo entendido, y solicita el requerimiento de su inmediato cumplimiento. Es decir, que regrese a su postura de fiscal de la nación. Al respecto, y no habiéndose dado por escrito el cumplimiento al ordenado a la precitada resolución, requiérase a la señora Delia Espinosa, fiscal suprema, para que en el día cumpla con lo dispuesto en el artículo 3 de la resolución, bajo apercibimiento de solicitar la fuerza pública en caso de incumplimiento. Esa parte donde dice bajo apercibimiento de solicitar la fuerza pública en caso del incumplimiento. Es decir, traduzco de esta manera: que Patricia Benavides tome el despacho de fiscal de la nación y la señora Delia Espinosa cese sus actividades. Sin embargo, también de no hacerlo, se podría solicitar la fuerza pública en caso de su incumplimiento. Claro, ahí por ejemplo hay algo bastante interesante, porque nos estaría hablando de la presunta comisión de un delito, que es la desobediencia, ¿no?, a la autoridad. O sea, si yo ya tengo una resolución, de acuerdo por lo menos al petitorio que hace la fiscal Patricia Benavides, ¿no?, dirigida al actual fiscal de la Nación, Delia Espinosa, es que existe, según por lo menos ella manifiesta, esta resolución de la Junta Nacional de Justicia, donde, según el marco de su interpretación de la doctora, tendría que volver al cargo de fiscal de la Nación. Y le da, por ende, ¿no?, aquí un plazo a efectos de que se reincorpore ella en el puesto. En el caso de no realizarlo, cuando nos habla, por ejemplo, de lo que viene a ser el bajo apercibimiento, es lo que finalmente establece de que estaría ante la comisión del delito de desobediencia a la autoridad. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Por qué se hace mención a los miembros de la Policía Nacional del Perú? Porque la policía, cuando ve una situación delictiva de flagrante delito, puede detener. En este caso, la situación flagrante sería de que el actual fiscal de la Nación, Delia Espinosa, estaría incumpliendo lo establecido en la resolución de la Junta Nacional de Justicia. Al no cumplir ello, estaría desobedeciendo una resolución establecida por una autoridad. Entonces, ahí por eso que señalan en su comunicado. Pero esto es sujeto a interpretación. Se lo arresta. Por lo consecuencia se lo arresta. Por la consecuencia de la arresta, y por eso es que tal vez la noticia anterior que hemos señalado, de que la policía dice, no, nosotros no estamos haciendo un reconocimiento a ella como fiscal de la nación, nosotros hemos ido sencillamente a darle protección, ¿no? Cuidado, ¿no? Rigiéndose a los que los competen. Claro, porque en realidad no es de competencia, y nosotros lo hemos señalado, no es de competencia de la Junta Nacional de Justicia que uno retorne o lo designe o que regrese como fiscal de la Nación, sobre todo teniendo actualmente ya a la doctora Delia Espinosa como fiscal de la Nación, ¿no? Ahora, sí hay ciertamente, y lo hemos visto en el anterior programa, cierta, por ahí, interpretación un poco genérica, porque como no te señala con claridad, se le absuelven las situaciones administrativas y regresa, ¿no?, como fiscal suprema. Entonces te deja abierta la posibilidad de que cualquiera uno lee, y lo comentábamos anteriormente, y diga, bueno, ya no, sobre mi persona no recae un procedimiento administrativo, entonces automáticamente regreso como fiscal de la Nación, ¿no? Esa es la interpretación que por lo menos ella lo va estableciendo. De lo que se ha leído ahí en imágenes. Y sí, justamente hablando de Delia Espinosa, esa escenografía que se presenta en imágenes, producción lo está transmitiendo, de la vigilia, ¿no? Una vigilia. Una vigilia con los miembros que apoyan a la fiscal de la Nación para que ella pues no sea movida de su cargo. En un programa, si mal no recuerdo,
en RPP, el abogado Jorge del Castillo daba a conocer un audio en donde una persona salía hablando, solicitando la presencia de diferentes trabajadores del Ministerio Público para que, si en todo caso están a favor de él, Espinosa, se acerquen, se apersonen a realizar precisamente lo que estamos viendo, que es la vigilia en contra de que se la remueva de su cargo. Por ello se ve a diferentes personas también. Algo que han catalogado muchas personas, en especial los congresistas, como un show innecesario por parte de la fiscal. Claro, hay un tema bastante interesante ahí, ¿no? Si bien es cierto, dentro del Ministerio Público, pues uno tiene a la cabeza de la institución, que en este caso es la fiscal de la Nación. Pero recordemos que dentro del Ministerio Público, si bien es cierto, hay que tener respeto a los fiscales supremos, al fiscal de la Nación, finalmente cada uno tiene su propia autonomía, ¿no? Uno trabaja para la institución del Ministerio Público, no trabaja técnicamente para un fiscal en exclusivo. Eso es algo que hay que precisar, ¿no? Función de la ciudadanía. La función de la ciudadanía. Uno, si está en el Ministerio Público, es como defensa de la legalidad, defensa de la sociedad, más no la defensa de algún fiscal. Ni siquiera un apoyo. Es cierto, hay que hacer un reconocimiento y respeto a quien ocupa un cargo de fiscal, pero pues uno no está obligado a que necesariamente uno pueda concurrir, digamos, a una vigilia, ¿no? Ojo, estoy hablando de que existiera, digamos, una obligación para poder realizarlo. No obstante ello, sí puede existir, porque se advierte algunas cuestiones tal vez de algunas crisis institucional, entonces sí podría haber de forma voluntaria acompañar como respaldo al actual fiscal de la Nación, que es la doctora Ediel Espinosa, y hacer, bueno, una vigilia que entendemos nosotros fuera del horario laboral, ¿no? Una vigilia como apoyo, que no solamente sucede en el caso de la institución del Ministerio Público, en muchas de las instituciones. Claro. Si se advierte alguna crisis, entonces apoyamos, pues, porque consideramos que de una u otra manera esta problemática finalmente le va causando daño institucional. Por un tema de respeto y legitimidad. Creo. Claro, más que daño, digamos, a la persona de la fiscal de la Nación, hay un daño a la institución porque hay muchos temas que hay que estar investigando actualmente, ¿no? Entonces, muestran su apoyo, vemos ahí con sus medallas, ¿no? De los fiscales supremos. Y algo bastante interesante, porque ¿cuál es el mensaje que nos dan? Finalmente, tal vez que hay un apoyo institucional, un apoyo de los fiscales supremos al actual fiscal de la Nación. Bueno, hay posturas y posturas, Ajá. ¿no? Sin embargo, hubiese sido preferible para el ámbito político, pues, de que se zanje de una vez esto. Hubiese durado tal vez 1 o 2 días suficiente. Pero ya permitir a que esto se extienda a semanas ya no se ve muy bien por parte esta imagen que reflejan a la sociedad más que todo. Sí. Que son quienes confiamos en nuestras autoridades. Por supuesto, porque finalmente la sociedad lo que quiere ver es cómo van sus casos, cómo resuelven con sus denuncias que han tenido, ¿no? Entonces, es verdad que también hay que dar un marco de la imagen de la institución. Es cierto también que tenemos esta controversia actual por todo lo que anteriormente se ha señalado. Y bueno, este tipo de manifestaciones de una u otra manera son también para hacer notar, en todo caso, a la población o a las demás instituciones que el Ministerio Público está unido, por lo menos en el marco de apoyo a la cabeza de la institución, ¿no? Lo cual también resulta siendo positivo, porque si no hubiera ese tipo de manifestaciones es como también existiría un plano un poco de la indiferencia, ¿no? O sea, no nos interesa qué es lo que pasa con el que está arriba, no nos interesa, entonces el Ministerio Público de una u otra manera trabaja en un tema de corporación, de equipo. Entonces, advertimos ahí algunos que salen como muestra de apoyo. Ética, su moral. De apoyo básicamente, ¿no? A la fiscal, pero más allá de ello, yo entiendo que es un apoyo institucional también. Y ahora vamos a hablar un poquito también de las medidas que está tomando la fiscal de la Nación, Ediel Espinosa. Pero antes quiero mandar saludos. Saludos a Ever Antonio González Granados desde Lambayeque. Lambayeque. Se suma Lambayeque a los comentarios. A Isaac Gómez, buenas tardes, saludos desde Breña, presente siempre con el almuerzo. Muy buen provecho. Provecho del almuerzo. Sí, hay muchos que sintonizan el break. A Dolly Soriano, a Coordinación, a Contenido Creativo, Fabiana, Carlos Eduardo, que están dejando sus comentarios sobre la portada, que ya lo vamos a ir tocando. Por favor, los invito a quedarse porque vamos a tocar el tema de Castillo y su regreso a las elecciones 2026. A María Peso,
Josué Ramos nos dice desde Reino Unido. Saludos. Reino Unido. Internacionales ahora. Conexión Jurídica está llegando a varios lugares. Muchísimas gracias a Naomi Quispe. Saludos desde Arequipa. Porque se anticipaba. Arequipa, saludos a Arequipa. Bien hincha las personas que nos van dejando sus comentarios. Saludos Josué Ramos nos vuelve a decir que se vayan las dos. Nuevo fiscal. También, podría ¿no? ser una posibilidad. Sí, sin No lugar se a descarta. dudas. Sí, yo siempre lo digo, ¿no? En el contexto, por ejemplo, del Ministerio Público como defensor de la sociedad también tiene todo el derecho de poder opinar, de ver las situaciones, porque finalmente esta controversia es lo que de una u otra manera va causando, sobre todo en la retina de la población, cierta mala imagen institucional, ¿no? Porque ¿qué piensa la población? En vez de que investiguen mi caso, lo que yo veo más son temas controversiales institucionales. Una lucha de intereses. Una lucha, claro, ¿no? Entonces hay que solucionar estos temas de una vez, ¿no? Dejar de lado algunas de esas cuestiones y centrarnos en el mejoramiento institucional. Interesante el comentario, José, ¿no? Que se vayan las dos nuevas fiscales. Es una posibilidad, es viable, pero... Depende mucho también de los fiscales supremos, ¿no? Que sí, finalmente podrían tomar una decisión de esa envergadura también. Y es que hablando de fiscales supremos, precisamente, el Poder Judicial rechazó un habeas corpus de Delia Espinosa hacia la PNP. En este caso fue la juez Ana del Rosario Osorio, del 10º Juzgado Especializado en la Constitución de Lima. Justo lo que anticipamos antes de empezar el programa, doctor Emerson. En este caso son diferentes habeas corpus. Sí. ¿Cuál es este, precisamente? Claro, vamos a explicarle, por ejemplo, a la población qué se trata, qué viene a ser el habeas corpus, ¿no? Uno dice, mira, lo han rechazado a la doctora Delia Espinosa, el habeas corpus, pero la población a veces no entiende qué es el habeas corpus. Por favor. El habeas corpus es una garantía constitucional. Es una garantía constitucional. El artículo 2 de la Constitución Política nos habla de los derechos fundamentales. Una de ellas es el derecho a la libertad de tránsito, de yo desplazarme por cualquier lugar. Si alguien me detiene de forma arbitraria, ¿no? O me detiene sin la existencia de un mandato judicial, o me detiene en una situación que no sea flagrante delito, o ya la persona detenida existe un plazo de detención y se exceden, entonces uno recurre al habeas corpus, porque es una garantía constitucional para cautelar la libertad. En el caso concreto, la actual fiscal de la Nación, Delia Espinosa, no está detenida, ¿no? Pero ahí ingresa algo interesante, es que existen tipos de habeas corpus. Y el tipo de habeas corpus, en el caso concreto, es un habeas corpus preventivo. Y uno diría, pero ¿cómo es un habeas corpus preventivo si no está detenida, si solamente el habeas corpus ingresa cuando existe la restricción del derecho fundamental a la libertad? Lo que pasa es que un habeas corpus preventivo lo que busca es evitar algún tipo de detención arbitraria. Ya hemos manifestado hace un momento de que tal vez no habrían ingresado, querría la doctora Patricia, este caso Benavides, nuevamente volver a su cargo de fiscal de la Nación. Entonces la doctora Delia Espinosa tal vez dice, no, entonces tal vez lo que yo logro advertir es que hay algunas situaciones donde van a atentar contra mi libertad y presento un habeas preventivo para que si en el caso hipotético se pueda dar y puedan venir los miembros de la Policía Nacional del Perú, no me puedan detener. Una resolución emitida. Por una resolución emitida. Ahora, lo que es cierto, ese es el habeas corpus preventivo que en todo caso, en este caso concreto, se habría presentado. Lo que tenemos ahí es, sin embargo, que lo declaran improcedente la demanda de habeas corpus, improcedente, ¿no? Importante precisar que es preventivo. Preventivo. Exacto, o sea, no se ha dado que lo hayan arrestado a la doctora Delia Espinosa, pero para prevenir, si es que en todo caso, como usted lo mencionaba, un caso hipotético, un escenario posible, la arresten, pues ya tiene la resolución del habeas corpus, que en este caso hubiese sido tal vez procedente, no se hubiese pasado a su detención, si es que se hubiese dado ese escenario. Pero en este caso es improcedente. Sí, ahora hay que ver también, ¿no? Hay muchas personas que piden habeas corpus, no porque alguien lo pide necesariamente van a declarar fundado su demanda. Hay que sustentar. En este caso en concreto habría que analizar la resolución, ver primero el marco petitorio, porque no es que yo pueda especular también, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita podría decir, me da miedo venir a Conexión Jurídica porque tal vez alguien me detiene y presento un habeas corpus preventivo. No habría logicidad.
si yo quiero presentar un habeas corpus preventivo, tengo que fundamentar, tengo que ver una posibilidad, tengo que ver ya a través tal vez de algunos indicios primigenios como podrían haber sido amenazas, declaraciones previas, ¿no? Por ahí cuento tal vez con alguna información de algún tipo de testigo directo de los hechos, testigo especial, entonces yo sí evidencio y presento medio probatorio como diciendo, mira, yo ya estoy viendo de que me quieren detener. Ya lo han adelantado opinión a través de los medios de comunicación, prensa escrita, televisiva, radial. Entonces presento mi habeas corpus preventivo para que esto no suceda. Y el principal motivo, Claro. se menciona acá en el informe, que sustenta la decisión de la jueza Ana del Rosario, es que Delia Espinosa nunca estuvo en peligro de ser detenida, y por lo que su pedido, se menciona, carecía de sustento. Claro, o sea, yo entiendo ahí, el punto va un poco por el hecho de que cuando en su momento va la doctora Patricia Benavides con efectivos policiales, uno podría decir, mira, si ya vino con efectivos policiales, entonces estoy viendo un cierto peligro. Una amenaza. Una de amenaza, ¿no? Que podría ser por ahí, tal vez, digamos, uno qué necesidad de haber, pero los efectivos policiales sí fueron en cuestión de resguardar Claro. la integridad. Pero no es suficiente ello, tendría que haber otras cosas más. Tendría que haber ingresado, los policías tal vez habrían tenido que pedirle algo, etcétera. Entonces, como no evidencia obviamente un grado de peligro latente o real, no le pueden declarar fundado un habeas corpus. Porque a veces los habeas corpus, un poco para explicar a la población, los habeas corpus preventivos se dan en muchas ocasiones cuando la persona ya está siendo investigada. Digamos, yo tengo una persona, un fiscal ya siendo investigado, entonces este fiscal que ya está en un proceso dice, yo creo que sobre mi persona va a recaer una prisión preventiva. Yo ya estoy siendo investigado, entonces hay cierto peligro en realidad. Y veo que el fiscal es alguien que siempre requiere prisiones preventivas. Entonces yo busco un habeas corpus preventivo para evitar que sobre mí recaiga una prisión preventiva. Pero ya existe, digamos, de una u otra manera cierto peligro porque estoy siendo investigado. En este caso no está siendo investigada. Entonces por ellos dicen, ¿dónde está tu peligro? No hay peligro. Por eso es que entiendo yo también que el contexto de la motivación va por ese lado, no de la improcedencia. No hay un peligro real. Bueno, es lo que ha sospechado ella, ¿no? O sospecha, tiene la mera sospecha Ajá. de que va a ser arrestada y por ende se ha querido anticipar. Improcedente el habeas corpus Improcedente. de la doctora Delia Espinosa. Ajá. Que posiblemente ella también menciona de que se tratara de una persecución política. Que ya creo que son temas un poco más subjetivos, ¿no? No tan basados en lo Sí, legal. claro. Ahora, lo cierto es que también, digamos, podría haber una posibilidad de esa envergadura, pero finalmente hay que tener algún Claro. medio probatorio. Digamos, yo podría tener algún tipo de comunicaciones de ciertos personajes políticos con algunos fiscales, algunos mensajes, ¿no? O a través de alguna interceptación telefónica donde yo veo ya que entre ellos se están acordando, digamos. En esos casos sí podría ser válido un habeas corpus de naturaleza preventiva. Pero si yo no tengo ello, entonces en el ámbito jurídico, en el derecho, tenemos que someternos por pruebas, no por subjetividades. Como esto lo ven un tanto subjetivo, pues entiendo yo también que lo declaran improcedente. Doctor, quisiera saber bajo esta premisa, para cerrar ya este tema, si comparte pues la noticia que se ha dado de que posiblemente estaría cometiendo el delito de usurpación de funciones al no querer acatar la resolución de la Junta Nacional de Justicia de la doctora Delia Espinosa. ¿Usted lo ve así? No, yo no lo veo de esa manera, no lo veo porque ella ha sido elegida por los fiscales supremos. Y existe Como obviamente establece la Constitución. existe ciertos requisitos naturalmente para ser fiscal de la nación. Si en el caso ella no los hubiese cumplido, entonces sí, ahí podrías tener una aceptación indebida del cargo, por ejemplo. Pero lo que señala la Junta Nacional de Justicia pues no tiene algún tipo de injerencia, por lo menos en ese marco de delito. No habría, no encalza la figura. Bueno, son posturas, son comentarios, son argumentaciones que se rescatan, ¿no? Siempre es bueno analizar cualquier tipo de postura, ¿no? Desde luego que sí, Debatirlo, por supuesto. siempre y cuando se debata la opinión, la argumentación, más no a las personas. Y ahí eso luego lo vamos a ver más adelante cuando vemos otra noticia que es algo bastante interesante. Porque Correcto. en los debates de audiencia y demás, yo nada tiene que ver el fiscal porque el fiscal cumple su rol. Yo no voy a atacar a la persona del fiscal. Yo tengo que atacar con mis argumentos, sus medios probatorios, las declaraciones que presenta. Yo no le puedo lanzar calificativos, porque al lanzar un calificativo ataco a la persona. Y uno tiene que evitar esa situación, ¿no? Y para entrar en esa noticia de calificativos, vamos a hablar ahora del señor Pedro Castillo,
expresidente de la República que hoy en día afronta un juicio junto a demás funcionarios políticos como Betsy Chávez, Willy Huertas, entre otros. Sin embargo, la noticia que reventó el último fin de semana es que podría ser un candidato a las elecciones del 2026 por el partido Juntos por el Perú, un partido de izquierda como su anterior partido, que fue Perú Libre. Ahora, esto no nace por un comentario simple del exmandatario, por las diferentes redes que él suele mantenerse, no sé cómo, activo, pero lo está, sino nace un congresista, especialmente Víctor Cutipa. Una declaración en Canal N, en una entrevista, él menciona que se está analizando que habría una gran posibilidad de que postule no a la presidencia, sino, en este caso, al Congreso. No se sabe aún si para Senado o diputado, teniendo en cuenta de que ahora el Congreso va a ser bicameral, que va a constar de 2 cámaras, ya mencionados con sus respectivos nombres. Ahora, ¿es viable su postulación al Congreso afrontando hoy en día un juicio? Doctor, ¿cómo lo ve este? Claro, ya tenemos ahí una situación de un precedente, el caso Humala también, ¿no? Antauro, si mal no me equivoco, de que él postula estando en este caso en la cárcel en su momento, ¿no? Obviamente ahora está libre. En el caso de Pedro Castillo, pues no tiene técnicamente ahorita una sentencia, pero sí está siendo sometido a lo que es un proceso, o ya está con prisión preventiva, ¿no? Tal vez esta se amplía y estamos no tan lejos al año 2026, que son precisamente los comicios electorales. No es, si bien es cierto, no hay una prohibición constitucional en donde se señala que una persona que esté preso no pueda postular, porque si eso lo estuviera establecido, lógicamente la norma sería unánime en decir de que él no podría ser candidato. Él podría llegar a ser candidato. Si finalmente hay una posibilidad de que una persona estando en la cárcel podría llegar a ser candidato, sí. Y incluso estando él podría plantear una propia, digamos, el perdón y el olvido, ¿no? La amnistía, que se llama esta figura, para que él salga libre. Claro, él podría salir a través de eso, ¿correcto? Pero o sea, no es incompetente esta premisa. No, de que podría postular. No es incompetente. O sea, sí es viable sí, digamos que es posible. No, es posible porque la norma no lo prohíbe, no lo limita. Pero sin lugar a dudas, pues lo ideal no sería ello, ¿no? No sería. Lo ideal debería ser la persona que finalmente está en libertad. Pero ese permiso que él tendría que solicitar para que pueda postular, ¿diría directamente a la Corte Suprema? No, simplemente la inscripción correspondiente a lo que viene a ser el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Con lo que vienen a ser en este caso técnicamente las firmas que se establece para ser, por ejemplo, presidente de la República, suficiente con ello. No existe una necesidad de pedir un permiso, por ejemplo, en este caso a la Corte Suprema para que él pueda ser candidato, ¿no? Por lo menos la norma no lo establece como tal, no lo señala. Y siendo realistas, hay que también mencionarlo, el gran apoyo popular que hoy en día sigue teniendo, porque si bien es cierto, él lo menciona reiteradamente. Claro, él dice, ¿no? Claro, acá de acuerdo a la información que tenemos también cuando, el congresista que acá lo menciona, dice, el pueblo lo va a postular, o sea, dice que el pueblo lo va a postular. Si se dan cuenta, hay una gran solidaridad con él y solicitan su candidatura. Esto yo dejo como pregunta en todo caso a quienes nos están viendo. Por supuesto. Yo tengo una posición ahí porque yo no veo apoyo, la verdad. Yo no sé si usted ve apoyo al señor Pedro Castillo. Pero en todo caso, preguntemos pues a quienes nos están escuchando. ¿Ustedes apoyan a Pedro Castillo? ¿Se solidarizan con él? ¿Consideran, como muchas veces se ha hablado, de que todo esto sería un show nada más que estaría armándose con jueces supremos, provisionales, porque todos van en contra de Castillo? Sería interesante también abrir finalmente la opinión de la población, ¿no? Claro. Y ver si realmente lo que dice es que sí tiene un apoyo del pueblo, ¿no? Porque finalmente, en aras de la verdad, todos los que finalmente terminan siendo candidatos y demás siempre dicen yo tengo el apoyo del pueblo, y al final el único apoyo que a veces tienen es de sus padres. Hay que recordar también que no tienen ninguna inhabilitación política, como tal vez lo tiene Martín Vizcarra y otros funcionarios. Sí. Así que
de que tal vez podría darse este escenario, Ajá. quizás. Tal vez, No sí, se es descarta. viable. No se descarta, ¿no? No se descarta. Ya el decir que es el apoyo del pueblo, bueno, ahí habría que ver si hay un Justamente cuadro mencionaba estadístico. eso, doctor, porque anteriores programas habíamos estado analizando con el compañero Renzo Ujú. una encuesta de Mira. CPI, Ujú. ya la encuestadora muy reconocida, por supuesto, que ha puesto alternativas, entre ellos Martín Vizcarra, Keiko Fujimori, pero allí precisamente estaba el expresidente Pedro Castillo, ocupando el segundo o tercer puesto, si mal no recuerdo. Ya. Entonces, por ello digo que tal vez hay un apoyo, un gran apoyo popular hacia el expresidente, Ah, bueno. pero, como usted lo menciona, también nos gustaría saber el comentario de todos El ustedes. comentario de la público, población, por supuesto. A el- ver qué es lo que opinan. Si es que, Claro. en este caso, apoyarían Ajá. la participación de Pedro Castillo en Como las elecciones. candidato. Claro, ¿No? ¿Qué como dice la candidato. población? Porque finalmente... 2026. Sí, y es verdad, ¿no? Porque finalmente lo que eligen a los altos mandatarios es la población, Claro. la ciudadanía. Entonces pregunta, pero ahí también hay algo bastante controversial, ¿no? Por ejemplo, han habido bastantes censos o encuestas donde mucha persona dice, pero ¿de dónde sacan esos cuadros de encuestas si a mí nunca me preguntaron? Claro. Por ejemplo, en este caso, bueno, a mí particularmente nunca me han preguntado nada, no me han A mí encuestado, ¿no? tampoco. No sé, tal vez a alguien que nos está Pero escuchando, una ¿no? muestra establecida. Son muestras establecidas y un lo número sacan, reducido. De que no necesariamente es el total. Por eso es que a veces en los planos de elecciones, ¿no? Uno dice, pero si yo ya tenía las encuestas donde fulano de tal estaba ganando y luego cuando ya la verdad de los hechos se dan Y los hablando votos, de elecciones, de las encuestas, Ajá. doctor, no sé si usted recordará que nunca figuraba Pedro Castillo en las ¿no? encuestas. Por ejemplo. Siempre estaba Keiko Fujimori, Claro. no recuerdo quién más, pero no figuraba Pedro Castillo. Por eso, en el primer conteo, a todos nos sorprendió que Pedro Castillo pues esté en la Claro. cabeza. Sí, bueno. Entonces, ahí también hablamos un poco de la veracidad de estas encuestas. Sí, porque finalmente son muestras nada más, no es que es el total de personas encuestadas, ¿no? Y sí es cierto, puede haber una muestra que va a determinar algunos sectores de posibilidades de cómo van, ¿no? Pero lo ideal sería en todo caso la entrevista no solamente a quienes están acá, sino en el extranjero. Recordemos que hay un voto ciertamente considerable también que viene del extranjero y que no necesariamente ellos son, por ejemplo, encuestados, ¿no? Entonces, las cuestiones de siempre, de cómo van dándose las estadísticas, de cómo se van dando, por ejemplo, aquí ya voy teniendo los candidatos, ¿no? A veces suele haber variación. Claro. ¿No? Las encuestas no siempre son fiables al 100%. Y justo a solicitud de lo que usted venía pidiendo, ya hay dos personas mencionando. Excelente, ¿qué dicen? Manifestándose, Ever Porta, Castillo presidente. Muy Ya bien. de frente, ni Congreso, muy ni bien. senador ni diputado, presidente de frente. Claro, la voz del pueblo es la voz de Dios. Alipio Sí, claro. Terrenos Gutiérrez, todo mi apoyo al presidente Pedro Castillo. Ya, y ahí tenemos algo bastante interesante porque la constitución política te establece que al presidente lo elige la población. Correcto. La población. Entonces, finalmente El aquí voto popular. el voto popular. Entonces, como hay un voto popular, es verdad que y como programas como Conexión Jurídica y otros, donde nosotros podemos sacar nuestras propias encuestas. Si nosotros sacáramos una encuesta de las dos personas, podríamos decir en todo caso que Pedro Castillo tiene el 100%, digamos, o el 80% del apoyo, ¿no? Porque por lo menos en los que están participando ahora lo van dando su respaldo como presidente, ¿no? No me llamen oportunista, pero necesito precisar que todas estas audiencias de Pedro Castillo son transmitidas por Ejeput. Por favor, pueden visitar los canales, está en TikTok, está en todas las redes sociales, así que no hay excusa para no estar enterado de lo que viene suscitando. Sobre todo a los que siguen, son partidarios, militantes de Pedro Castillo y su partido político. Pues, ¿no? Claro. Pero esto es lo que va suscitando. ¿Se dará o no? Son posibles escenarios, entrará en discusión. Ya me imagino que diferentes políticos estarán atentos a esta noticia. Sí. Si tal vez presentar alguna medida que prohíba su posible postulación, como bien podrían por ahí mencionábamos. darse la posibilidad de un proyecto ley. ¿No? Hay un proyecto ley que podría salir rápidamente, podría ser aprobado, en la cual, por ejemplo, se podría establecer que candidatos que están siendo procesados no sean ingresados, ¿no? Como candidatos. Pero eso generaría también una discusión porque la constitución política no te lo prohíbe. La constitución política establece que existe, ¿no? ciertos requisitos en los cuales obviamente ser peruano de nacimiento, ser mayor de 35 años para poder ser presidente constitucional de la República.
Entonces tendríamos una lucha de normas entre la Constitución y, por ejemplo, una ley, y siempre la Constitución va a estar por encima. Como está por encima de la ley, entonces técnicamente Pedro Castillo, así sea estando investigado, sentenciado, sí puede postular a ser, en este caso, candidato de la República. Bueno, ¿no? Pero son posturas y posturas. Posturas y posturas. Y a raíz de esto también hablando de Pedro Castillo y el tema de su juicio, vamos a hablar también de los abogados que están presentes en estas audiencias. Y es que juez increpa, abogado de Betsy Chávez, por exaltarse en juicio, es decir, por su comportamiento. El señor Raúl Noblecía Olechea, quien ha sido pues protagonista de diferentes escenarios en donde se exaltaba, se dirigía poco respetuoso, creo yo, hacia los magistrados, especialmente a José Neira y a la jueza Norma Carvajal, magistrada de debate, pues, ¿no? ¿Es competente este tipo de actuaciones por parte de un abogado en estas audiencias, doctor? Tenemos ahí dos posiciones. O sea, decir ignorante al fiscal no quiere decir que... Justo, vamos a ir mencionando. Vamos viendo ahí, por ejemplo, por previamente el video para entender, o para quienes nos están escuchando, viendo, puedan saber de qué se trata. Clips ¿no? De qué se trata. Están subidos en las redes de GEPUT. Así que por favor, visítenlo, denle seguir, su like. Y O sea, es decir precisamente ignorante de al quien fiscal... hablamos. A ver, por favor, si lo vemos desde el inicio. O sea, decir ignorante al fiscal no quiere decir que sea malo, que sea perverso. Es que es ignorante, porque no entiende ni siquiera lo que significa esta prueba. Por favor. Yo quiero dirigirme primero a señalar que hay una ignorancia total por parte del Ministerio Público. Señorita, No, pues, no, pues, ya, o sea, si no me va a dejar hablar el señor, ya, a ver. Señor abogado, por favor, un momento, señor fiscal. Señor abogado, refiérase técnicamente al documento. Usted ha oído a todos sus colegas, se están refiriendo técnicamente al documento. Y se ha hablado de ignorancia en todo momento por mis colegas y tengo el derecho también de decir que es una tesis ignorante. Ok, no voy a decir que es el señor fiscal, pero sí voy a hablar que es una teoría alucinante, una teoría con muchas taras. Señor Noblecía. Pero no, pues, señor presidente. Escúcheme un minuto, por favor. Hay formas, pero por eso, hay formas de que lo que usted quiere expresar se haga refutando la prueba del señor. Tenga la bondad de tratar, desvirtuar, de legitimar la prueba de la fiscalía, cada uno de ellos. Eso es lo que queremos escuchar de parte de usted y de parte de la señora fiscal, del señor fiscal, lo que él estime. Yo le pido, por favor, también que usted tenga consideración en algo. Hemos venido escuchando a mis colegas que han tenido con todo derecho de referirse a lo absurdo, a lo incoherente, a lo tarado de una tesis que consideramos... Señor, pero, muy señor, respetuoso. por favor. Esta es una expresión Tiene que usted inadecuada. utilizar los términos adecuados. es castellano, pero Usted bueno, puede voy a decir, ser más diplomático. Voy a ser más diplomático. No vale porque el uso de este documento está precedido de una gran ignorancia sobre lo que realmente querría demostrar y sorprender a este plenario la Fiscalía. ¿Hasta ahí voy bien? Creo que sí. Me advierten si es que me excedo, pero yo siento que estoy haciendo uso de un derecho democrático y como abogado. Pero en fin. Bien, claro. O sea, vamos a ver ahí, por ejemplo, varios factores. Hay varias situaciones que precisar, ¿no? Una cosa está relacionado al tema de las cuestiones de una audiencia donde tiene que existir naturalmente respeto a cada uno de los sujetos procesales. Imagínense ustedes por un momento que el fiscal diga, ¿no? Bueno, estoy advirtiendo que la defensa plantea una defensa totalmente tonta, totalmente absurda. Al parecer la preparación de esta defensa fuera como si fuera un estudiante universitario sin ningún tipo de fundamentación, sin tipo de situación. Imagínense, ¿no? Un fiscal que empieza manifestándose de esa manera. Estaremos lógicamente ante un fiscal que no estaría presentando como corresponde como sujeto procesal lo que viene a ser en este caso, por ejemplo, a nivel de un juicio, lo que es su acusación. O sea, se estaría desvirtuando de la naturaleza, porque el fiscal, por ejemplo, lo que tendría que establecer son hechos, señalar imputación jurídica y los medios probatorios
que uno presenta. Y la defensa tiene que tener esa misma conducta. Porque ¿qué es lo que yo voy a atacar? Yo voy a atacar los hechos, voy a atacar las pruebas. Si yo, por ejemplo, digo, ¿no? Porque finalmente cada quien cumple su rol. Eso es verdad. Hay que tener en cuenta que es cierto que en audiencias de esta naturaleza, sobre todo bastante mediáticas, puede existir cierto apasionamiento. El apasionamiento yo lo saludo, porque debe haber apasionamiento porque uno siente el caso. Pero el hecho de que yo me pueda apasionar no significa que yo voy a lanzar ciertos calificativos. En todo caso, yo voy a hacer advertir al juez señalándole, por ejemplo, que estos hechos están mal. Señaló una fecha aquí y aquí señala, señor juez, otra fecha. Aquí presenta este medio probatorio, presenta esta pericia, presenta esta declaración, pero no hay pertinencia por esto, no hay conducencia por esto, no existe utilidad por esto, ha presentado a tal testigo, hemos evidenciado la contradicción, dijo aquí una cosa, aquí dijo otra cosa, entonces voy confrontando ello. A pesar que tal vez uno lo lea y diga, pues mentalmente a mí me parece que en realidad está muy mal el fiscal, ¿no? Pero en la audiencia hay que atacar ello. Hay que atacar hechos. Por eso es que el doctor Neida Flores, dentro de una audiencia también le dice, el hecho que alguien lanza calificativos no significa que por eso vamos a darle como verídico lo que está diciendo. Hay que atacar las cuestiones de prueba. Hay que atacar cuestiones de prueba. Yo entiendo que uno se puede exaltar, que uno se puede apasionar, pero finalmente lo que él dice, ¿no? Lo que él manifiesta es en base a su percepción. Porque él es abogado defensor. No, él es abogado, es su percepción como defensa. Y el Ministerio Público cumple su rol constitucional de tener su propia posición. Entonces hay que debatir cuestiones probatorias. Como usted menciona, nada justifica pues este tipo de insultos, por llamarlo ya a lo tarado. O sea, y es que es su posición. Hay maneras y maneras de comunicarse. Pues no, hubiese dicho, tal vez no cumple los requisitos de veracidad de las pruebas. Entonces, ¿por qué insultar? ¿Por qué llegar al insulto? Y esto podría llevar a una posible medida disciplinaria. Me parece que lo han amonestado. Me parece que tiene una amonestación ya, ¿no? Es muy distinto a una medida disciplinaria, ¿o es lo mismo? Claro, luego dentro de esa amonestación uno podría remitir, por ejemplo, a ética del colegio profesional donde se encuentra para alguna sanción un poco... El CALE en este caso. Claro, ¿no? El tema va de que nosotros como hombres de derecho sabemos que hay que atacar pruebas, no a la persona, ¿no? Este no es un ring de box, este no es un debate de atacar calificativos, es un tema de atacar la tesis de la otra parte. Yo voy a atacar la tesis con tus hechos, tú me planteaste tus hechos. Mira, fíjense con lo que voy a decir. Así yo considere que la tesis, digamos, es absurda por parte del fiscal, así yo considere que la tesis del Ministerio Público no es adecuado, así considere, imagínense con lo que digo, que la tesis del fiscal sea de alguien que recién esté estudiando, pues con mayor razón yo tengo que atacar sus hechos. Tengo que hacerle notar que estos hechos están mal por esto, por esto, por esto, por esto. Tengo que argumentar. Tengo que atacar que cómo estos hechos los suben en este tipo penal si estos elementos no se cumplen. No se cumple el elemento tal, no se cumple la rebelión por esto, no se cumple incluso la tentativa de rebelión, establecemos alzamiento de armas, no hay cuestiones de medios probatorios o presente estos medios probatorios, no hay partida. Con más razón tendría que atacar las cuestiones de la prueba de la otra parte, ¿no? Y me sería mucho más fácil. No es acá pues un tema discursivo de cuestiones de personas, sino básicamente es ello, ¿no? Entonces, bueno. Justo lo que venía mencionando, pues, ¿no? La amonestación, a ver si por favor producción lo reproduce, por favor. No me sentiría tampoco aludido en que se me diga, doctor Mauricio, usted es un ignorante. Que se me diga. ¿Y sabe lo que haría yo? Me pongo a leer, me pongo a estudiar. No me pongo a leer narrativas absurdas. Se resuelve. 1. Imponer al abogado Raúl Martín Noblecilla Olaechea por esta vez la sanción de amonestación por incumplimiento a los deberes señalados en los incisos 2 y 5 del artículo 288 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, disponiéndose se curse oficio a la presidencia de la Corte Superior donde se ha inscrito el citado abogado y al colegio de abogados correspondiente para los fines de ley. Siento que se me quiere atar de manos, siento que se me quiere silenciar, siento que no hay una
Y lo voy a decir y tengo también derecho, porque es mi opinión, no me pueden condenar por mi opinión. Y lo digo con mucho respeto. No hay una imparcialidad. ¿Por qué no reconocer que hay ignorancia? Yo también soy ignorante. Si yo no consulto o interconsulto con el doctor Barranzuela, que ha sido policía durante más de 30 años, yo tampoco entendería mucho lo de Robocop. Para mí Robocop podría ser robots también. Entonces, ¿por qué no decir que el señor fiscal ignora? ¿Por qué no decirlo? ¿Qué de malo? ¿Qué insulto puede ser? Yo soy ignorante de muchas cosas y no me sentiría tampoco aludido en que se me diga, doctor Noblecilla, usted es un ignorante. Que se me diga. ¿Y sabe lo que haría yo? Me pongo a leer, me pongo a estudiar. No me pongo a leer narrativas absurdas. Esta situación se pudo haber evitado cuando en anteriores sesiones el Ministerio Público a mí me interrumpía, prendía el micrófono cuando yo estaba en el uso de la palabra y nunca se le dijo nada. Tuvo que intervenir otra de mis defensas técnicas en otro momento para decirle al Ministerio Público que por favor no sea malcriado, porque era una malcriadez hacer eso. Entonces, aquí nuevamente estamos viendo y viviendo cómo sí es muy ancho para el Ministerio Público y cómo es muy angosto para las defensas. Yo entiendo que se quiere llamar al orden, pero ¿por qué solamente siempre es contra mí? Lo que menciona la última parte de la ex premier Betsy Chávez. Claro. Que ¿por qué con el Ministerio Público se permite, ¿no? que a cada rato interrumpa cuando los acusados están exponiendo, están comentando, argumentando sus puntos de vista? Entonces, y a ellos sí. Claro. O sea, eso es lo que reclama, ¿no? Asimismo también la defensa colegiada de Betsy Chávez, pues, ¿no? Todos en conjunto. El tema de la imparcialidad. Ahí vamos a ver, ¿no? O sea, de hecho, la audiencia tiene que regirse por un tema de imparcialidad absoluta. El juez es el director del debate, el juez va a deliberar a través de las posiciones, de las tesis de los sujetos procesales, lógicamente la tesis demostrativa por parte del fiscal, hay que ver la tesis de la defensa, si están planteando una tesis demostrativa, una tesis de refutación o lo que están buscando es ingresar duda razonable, pero todo ello está en cuestiones probatorias o ataque a los medios probatorios. Por ejemplo, si el fiscal está presentando medios probatorios, ataco sus medios probatorios, no a la persona, porque si yo le digo al fiscal de la A hasta la Z, porque yo le digo muchas cosas, ¿el juez me va a creer? No, pues, entonces no tiene una razón lógica, no hay lógica atacar a la persona, ¿no? Yo tendría que atacar los fundamentos probatorios, los fundamentos de que acá no me está señalando cuestiones de imputaciones objetivas, no se cumplen los elementos del tipo penal, por ejemplo, de rebelión, o no existe ningún tipo de medio probatorio que por lo menos vaya alcanzando el marco de configuración del delito de rebelión. De eso se trata. Ahora, lo otro es cierto, el juez no puede tirar para uno de los dos lados. Sin lugar a dudas. Neutro. No necesariamente porque el fiscal presente una acusación significa de que lo que diga el fiscal es verídico, eso es verdad también, ¿no? Es más, en el juicio oral sigue primando la presunción de inocencia, así sea acusado, hay inocencia, ¿no? Entonces el juez tiene que tener siempre el marco de lo que viene a ser, doctores, la igualdad procesal. Y esto hay que ver, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que podría hacer para ir cerrando este tema? Si un abogado defensor advierte que el juez va direccionando más su comportamiento con el fiscal, entonces podría plantear las recusaciones correspondientes, obviamente sustentando adecuadamente para decir, yo no quiero que ese juez esté en la audiencia porque estoy advirtiendo que ya él ha lanzado una opinión, ya voy viendo que va tirando para el otro lado en razón de que a nosotros nos calla y a la otra no lo hace, va ingresando como persona a hacerle preguntas y a nosotros no. En esos casos sí podría existir la figura de la recusación. O sea, hay vías. Como ya se han presentado anteriormente. 2 o 3 recusaciones, si mal no recuerdo, que toditas han sido improcedentes. Pero también hay que fundamentar las recusaciones. Hay que fundamentarlas, ¿no? Y precisamente porque carecía de fundamento, o en este caso un fundamento legítimo, es que han resultado improcedentes, pues, ¿no? Si es que se van a presentar más recusaciones, ya se estará viendo. Y esa es la situación que presenta, pues, las defensas, en este caso, del juicio Castillo. ¿Se van a presentar más situaciones? Seguramente. Posiblemente. Informando igualmente. Sí. Bien, doctor. Cerrando ahora el tema Castillo, el exmandatario, ahora vamos a hablar de la mandataria actual. La presidenta Dina Boluarte. Y es que el dominical Panorama mostró un reportaje en donde la presidenta Dina Boluarte menciona o ya está estableciendo la estructuración de su programa dominical en la televisión, en el canal del Estado, en TV Perú.
Esto con el objetivo, pues, de quizás responder cosas que no puede responder a la prensa, pero es más creíble que puedan ser preguntas más tranquilas, preguntas que desvíen la situación y de los comentarios o información que quiere saber la ciudadanía, con el tema de la inseguridad, el tema de sus denuncias archivadas constitucionalmente, y que vamos a ir mostrando también el tráiler de su intro. ¿Usted lo ve de esta manera también, doctor Emerson Chávez, de querer como que distraer a la población de los demás dominicales que también se presentan, obviamente, los domingos en las noches? Claro, lo que pasa es que ahí vamos a ver algo bastante interesante. De acuerdo a la información que nosotros tenemos, bueno, el encargado en todo caso del programa sería Luis Francisco Vivanco Aldón, ¿no? Sería el encargado del programa de la presidenta. Entonces entendemos que él estaría a cargo, ¿no? De presentar, entiendo yo, las noticias y obras. Habría que ver luego el formato finalmente más adelante, porque lo que yo entiendo en todo caso, lo que va a buscar, como la verdad es que en los programas dominicales siempre se destapan porque hay denuncias periodísticas, entonces tal vez ellos digan, bueno, los programas de televisión siempre se dice que es el cuarto poder del Estado, entonces tal vez ellos digan, mejor nosotros también como Estado sacamos un programa donde establezcamos qué obras están haciendo, qué estamos haciendo en el sector salud, educación, por seguridad ciudadana. Tal vez habría que ver, ¿no? Ahora, habría que ver. Ahora, ¿eso estaría mal? Yo creo que de una u otra manera la población necesita estar informado, así como de cuestiones irregulares, pues habría que estar informado también finalmente de qué es lo que se está haciendo. ¿Cómo se está cometiendo seguridad? Ahora, si se miente, si se dice cualquier cuestión que no sea real, luego se someterá pues a la cuestión de investigación. Pero yo creo que sí estaría bien. Ahora, los temas controversiales son ¿y con qué presupuesto? ¿Qué dinero? ¿Quién le va a pagar? ¿Se ha costeado ese precio? Ya, eso son otras cosas. Yo veo un tema oportunista por parte de la presidenta Dina Boluarte. Son opiniones, claro, en este son caso opiniones. Es la mía, mi argumentación. O sea, va más de 200 días sin responder a la prensa y ahora viene con la idea de establecer un dominical que se dedique precisamente a realizarle entrevistas. Las preguntas, obviamente, desviando todo lo que la ciudadanía hoy en día necesita saber con el tema de la delincuencia, el tema de su gabinete, etc. Entonces, por mi lado, un tema oportunista. Hay sustentos que pueden decir de que, usted lo decía, también podría ayudar de alguna u otra manera a que tal vez pueda mostrar o transmitir la información que la ciudadanía quiere saber. Sería importante. Sí. O sea, claro, que lo haga por sus propios medios, con los periodistas que ella vea conveniente, en el canal del Estado, pero que tal vez se centre en responder las dudas que hoy en día la sociedad tiene, ¿no? Claro, de hecho que sí, de hecho que un presidente de la República o cualquier funcionario debe explicaciones, pues en este caso a la población, ¿no? Debe explicaciones a la población. Entonces, los canales de televisión tienen todo el derecho como periodistas de formular las preguntas que correspondan. Pero es verdad también, y lo digo de una forma más genérica, ¿no? Lo digo por otras cuestiones de otras personas, pero hay que preguntarle, digamos, cuestiones que realmente sean trascendentes también para el interés de la ciudadanía, ¿no? Tal vez existen algunas cuestiones personales que nada tienen que ver y ellos, bueno, no tienen toda la obligación de responder cuestiones que sean privadas, pero sí en aras de la transparencia, en aras sobre todo de la necesidad de la población de saber qué es lo que finalmente está ocurriendo, entonces sí debe haber. Debe responder a las preguntas de la prensa. El tener un canal y no querer decir a la prensa, entonces eso también no está bien. Es como decir a la prensa, yo no les digo absolutamente nada y solo lo hablo a través de mi canal. Claro. Y eso tampoco es cierto, ¿no? O sea, tendría que responder preguntas que tal vez para ellas sean incómodas, pero son necesarias porque despiertan en la población ciertas dudas. Que es, ¿no? la base, la comunicación. Claro. ¿Quién más para mencionar los temas de coyuntura que la misma presidenta, pues, ¿no? La que está encargada de la primera magistratura del Estado. Entonces, es conveniente, pues. Sí. ¿Podría ver algunos resultados fructíferos de esta iniciativa? Sí. Por otro lado, también está el tema del horario. ¿Por qué los domingos a las 8? El domingo cuando a las son 8. emitidos
el horario de todos los dominicanos. Ahora, luego ¿no? habría que ver porque los canales de televisión siempre se miran a través de rating, ¿no? O sea que quizás el primer programa pueda tener mucha acogida, digo, tal vez, ¿no? De la población, pero tal vez luego no terminen viendo el canal de televisión que ya tenga, porque ya hay programas dominicales en ese horario que están las personas ya enganchadas, ¿no? Entonces ahí también habría que ver, ¿no? Porque si tiene un canal que no tiene sintonía, entonces no ayuda mucho tampoco. Bien, vamos a ver pues cómo le va en esta nueva iniciativa a nuestra mandataria Dina Boluarte, a ver si responde a algunos cuestionamientos que hoy en día tienen con mucha intriga y zozobra a todos los ciudadanos. Vamos a ir con el último tema, doctor, y vamos a pasar a un tema internacional, a un tema que ha causado mucha preocupación en todos los países de nuestro continente y otros continentes adicionales. Y es el tema de que Estados Unidos se involucra en la guerra de Israel e Irán. Hay que mencionar, empezando primero con el motivo. Bien nos dice acá el informe que Israel comenzó a bombardear a Irán el 13 de junio, justificando o alegando de que los avances en el programa nuclear de la República Islámica y la amenaza que supone para el país su manufactura de misiles balísticos. Ahora, la noticia que ha venido naciendo en estos últimos días es la participación de Estados Unidos a través de la comunicación de su presidente, Donald Trump, que ha venido mencionando que ha realizado 3 ataques exitosos a las bases nucleares de Irán. Preocupa muchísimo. Sí. Es más, se viene vociferando por especialistas de una posible tercera guerra mundial. ¿Usted cómo ve este suceso? Sí, es bastante preocupante esa situación que está habiendo, ¿no? Porque esto finalmente afecta a los otros países también, no solamente a esta situación de conflicto bélico que está existiendo entre Israel e Irán. Ya la intervención de los Estados Unidos siempre se ha dado en varias situaciones, ¿no? Y siempre bajo el contexto de lo que finalmente viene a ser las cuestiones de bombas nucleares y demás. Ahora, a mí lo que me preocupa, por lo menos en lo que se ha visto a través de los medios como los programas de televisión, la forma en la que están atacando las ciudades y en algunas situaciones contra la población, ¿no? Entonces se está generando algo que tal vez podría haberse solucionado con cuestiones de conversaciones Políticas, claro. con conversaciones políticas, relaciones políticas, sin la necesidad de ir al ataque, ¿no? Entonces finalmente esto genera pues una situación alarmante. Sin embargo, estos dos países, hay que mencionarlo, importante, siempre han estado en cuestiones de conflicto, ¿no? siempre han estado armados. Entonces eso de estar bombardeándose, se podría llegar a decir hasta ahora de que es normal entre estos dos países. En el Medio Oriente siempre ha sido así, siempre han existido estos temas de los conflictos y precisamente, ¿no? Por estas cuestiones, en su momento por la situación del petróleo, por las bombas nucleares que siempre van a estar existiendo, ¿no? Al parecer, todo hace indicar que son ellos, ¿no? Posicionamiento básicamente de poder, quieren poder, y por eso que ingresa luego al país de los Estados Unidos ingresan en una guerra que finalmente no tendría mucha injerencia en los Estados Unidos, porque no es el marco pues del tema del conflicto con ellos, ¿no? Sino entre Israel y Irán. Pero como siempre los Estados Unidos van ingresando en este tipo de situaciones. Y nos menciona acá el informe, dice, según afirmó, Estados Unidos no prevé más ataques contra Irán. Sin embargo, le demandó a la República Islámica que buscara la paz y que se abstuviera a responder, es decir, a que regresen los ataques de misiles a Estados Unidos. Pues habría otros ataques mucho más fuertes. Estamos hablando de un país, de Estados Unidos, que hablando de armamento está pues equipadísimo. Equipadísimo, por Entonces, supuesto que sí. Le pide a Irán que cese los ataques, porque podría haber consecuencias mucho más fuertes. Esperemos que cese, ¿no? Finalmente el tema de los conflictos políticos o poderes no tiene por qué afectar a un gran sector de la población que no están interesados en esos temas y que son finalmente los afectados en cuestiones de muertes y demás situaciones, ¿no? Y han venido mostrándose en los diferentes medios de comunicación videos, ¿no? Sí. Realmente que causan mucha preocupación, mucha tristeza por esas personas, familias que están siendo literalmente bombardeadas, destruidas, casas enteras, calles enteras, y que causan mucha impresión. Ahí producción nos está poniendo en imágenes ahí tenemos, mira, la devastadora batalla que se está llevando entre estos países.
justo mencionaba antes de iniciar el programa, o sea, esa intriga, esa zozobra de levantarse y no saber si es que vas a vivir un día más. Claro, las bombas pueden llegar en la noche, han habido videos fuertes donde esas bombas han hecho de que la ciudadanía se quede a oscuras, en tinieblas, ¿no? De ello me parece que ellos tenían también un cordón de fuego, que era básicamente para, en el caso de ataques de misiles, podían atacar con misiles, ¿no? Y en el cielo pues impactaban. Pero al parecer este cordón de fuego no habría funcionado. No cumplió también su funcionamiento. O sea, de los 50 ataques de misiles, han neutralizado 30 o 35 y los otros 15 han impactado, ¿no? Entonces, bueno, es una situación preocupante. Llama mucho la atención. Sobre todo de que ya hay grandes víctimas, personas fallecidas, en este caso es generales, ¿no? De las Fuerzas Armadas de Irán. Ahora, se ha visto también recientemente que Irán ha atacado a Estados Unidos. No todavía tenemos exacto de qué manera. Pueden ser de distintas maneras. Es más, podrían atentar, así como los atentados del 2001, si mal no debe recordar también. Claro, las Torres Gemelas. Claro, las Torres Gemelas. El 11 de septiembre del 2001. Entonces, podría haber también quizás un ataque sumiso, ¿no? Un ataque planeado. Aunque en ese tema, por ejemplo, mucho se habla de la teoría de la conspiración también, ¿no? Hay algunos que establecen que fue un pretexto del ataque en esos momentos porque habrían sido los mismos Estados Unidos quienes habían impactado sus aviones. Hay un tema también, ¿no? Hay un tema de ahí. Pero como decimos, son finalmente situaciones de supuestos que se habrían dado. El tema preocupante es acá está finalmente en quienes no tienen ningún tipo de injerencia y forman parte pues, de los países acá de Israel o Irán. Los niños, por ejemplo. Claro. Los niños, ¿no? Las señoras embarazadas o familias, ¿no? Que no buscan, sencillamente buscan estar tranquilos y están sufriendo y viviendo una situación tan desastrosa y tan triste, ¿no? En estos países. Que cada uno cuenta con diferentes aliados. Me comenta que hay audio, a ver, por favor, si lo puede reproducir. Video. Vamos a ver el video de los misiles, ¿no? Que a simple vista, sin un contexto, fuegos artificiales, ¿no? Ese es el de Qatar. Justo había estado rondando la noticia de que Irán había atacado una base de Estados Unidos establecida en Qatar. Me menciona la producción que esa es la de Qatar, ¿correcto? Claro. Pues a simple vista, como bien lo mencionaba, no se ve que tal vez sean misiles, ¿no? O sea, uno simplemente puede ver y decir, hay fuegos artificiales, ¿no? Aniversarios, etcétera, ¿no? Pero la zozobra y el temor que la población debe vivir ahí al no saber que pueden impactar esa situación. O sea, es terrible, ¿no? Terrible lo que están viviendo. Pero hay que ver si es que se van a aliar otros países, ¿no? Porque por ahí Vladimir Putin, el presidente de Rusia, también se estaba manifestando, estaba dando comentarios con respecto a la guerra que hoy en día se va suscitando. Muy aparte de la que ya tiene con Ucrania en estos momentos, ¿no? Claro. Que creo que un tema de moral, no creo que sería la persona más capacitada como para Rusia, llamar a ¿no? la paz, ¿no? Claro, aunque si se alía a Rusia, bueno, Rusia y Estados Unidos casi siempre han tenido también una pugna, ¿no? Una pugna. Estamos hablando de lucha, dos potencias mundiales. Esperemos que no haya mayores, pero cualquier cosa y se desata la tercera guerra mundial. Esas son las imágenes que van rondando. Un desastre. Un desastre total. Un desastre total. La cantidad de fallecidos. Es más, había un video de un periodista que llega a su casa después de sus labores y encuentra toda su casa devastada, su familia debajo de los escombros y desesperadamente empieza a buscarlos, ¿no? Ha caído por la misma ciudad, por los edificios, miren. Se ve todo un desastre total. Y lo peor es estar ahí, ¿no? Atendiendo y no saber si es que en todo caso va a haber otra réplica. No sabemos en realidad. Por eso yo decía, muchas personas inocentes que nada tienen que ver con estas cuestiones políticas, de empoderamiento, de que solamente quieren vivir su día a día, ver crecer a sus hijos, son los que tienen lamentablemente que estar en esta situación de zozobra, ¿no? De zozobra, de preocupación, de incertidumbre, de no saber qué va a pasar mañana. Eso, y que quedan a la intemperie, ¿no? Si esta noche vienen o no vienen unos misiles, o sea, una situación bastante triste, preocupante, ¿no? Y nuestra solidaridad, obviamente, para los países de Israel y Irán que están en esta situación, ¿no? La solución ya van a ser por parte de los que presiden estos países, si es que en todo caso van a cesar los ataques, van a llegar a un acuerdo, el cual es viable, pero
como ya anticipábamos, esto viene desde hace años, no viene recientemente. No, es de años. Siempre se da un conflicto ahí en Medio Oriente. Y vamos a ver, pues, si es que se suman más personas, más presidentes de diferentes países a un llamado a la paz. Ojalá. A un llamado a la paz, si es que se va a cesar esta situación. El bien de la humanidad debería ser así. Bien, hemos llegado a la parte final del día de hoy de nuestro programa. Un saludo especial a todas las personas que han venido dejando sus comentarios, que han sido partícipes con sus opiniones y las argumentaciones que han venido presentando en la edición del día de hoy. Asimismo, doctor, muchísimas gracias por su presencia. Siempre es grato recibirlo. Muchísimas y va a gracias. seguir siendo grato seguir contando con su presencia. Muchísimas gracias a todos los que nos han estado viendo, nos han dejado sus comentarios, han estado participando en el programa del día de hoy en Conexión Jurídica. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, que disfruten su almuerzo para quienes están recién almorzando, y el día miércoles estará nuevamente retornando ahí con el programa Conexión Jurídica, así que sintonicen este programa. Muchísimas gracias, doctor Emerson, y de esta manera nos despedimos. Les hacemos recordar que el día miércoles a la misma hora también Conexión Jurídica estaremos presentes para llevarle la mejor información. Soy Jersey Perales, nos vemos hasta la próxima. Se acabó el tema. Se acabó el tema. Mala cordura, señora abogada. Se acabó el tema.